Listo. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a, a esta pequeña socialización sobre las leyendas que existen en Riobamba. En este caso es un deber para la maestría de Educación, Mención Lingüística y Literatura del módulo 10, Patrimonio y Cultura. El tema de hoy, las leyendas. Vamos a partir primero con un concepto clave de lo que es para nosotros la leyenda. Eh, Nos están acompañando dos personas, como es Alexis Yanga y Jorge Yanga. A ver, déjenme primero, le pongo para la pantalla grande. Sí, listo, ahí sí. A ver, ya, listo. Introducción. Antes que nada, debemos saber qué es una leyenda. Es una tradición oral que se transmite de generación en generación mediante la voz, por supuesto, de nuestros antepasados nos contaban estas leyendas que se fue transmitiendo eh, de generación en generación. El tema de hoy, la tesis de hoy central es que se están perdiendo las leyendas debido a la modernización. Riobamba, conocida como la Sultana de los Andes, tiene un rico tapiz de leyendas que han tejido su historia a lo largo de los siglos. Estas narraciones orales, transmitidas de generación en generación, forman parte de su identidad cultural, y aquí es un concepto clave, identidad cultural. Las leyendas forman parte de una cultura, y si se pierden, se está perdiendo una cultura en sí, aunque la modernidad amenaza con que se pierda. ¿Qué es la modernidad? El uso de la tecnología, el estar más conectados en las redes sociales y ya no socializar como se lo hacía antes, cuando no existían estas tecnologías y se transmitían las historias, en este caso las leyendas, de generación en generación. Continuemos. Ya. Aquí tenemos la primera leyenda, el descabezado de Riobamba, o más conocido como el jinete sin cabeza o el hombre sin cabeza. Cuenta la historia que un hombre, como su título lo dice, sin cabeza, solía transitar por las calles de Riobamba con el fin de, bueno, unos decían que era un sacerdote que se disfrazaba para poder tener sus amoríos, ir a ver a sus mujeres sin ser descubierto. Otros decían que es una historia de terror, que el hombre sin cabeza se aparecía por las ciudades, asustando a los demás. Bueno, aquí nos dice que es una advertencia sobre la codicia y la injusticia y un eco de la resistencia del pueblo frente a la opresión. Su presencia en las calles de la antigua Riobamba recordaba a sus habitantes la importancia de la honradez y la rectitud. En este caso tenemos aquí la primera leyenda. Continuemos. Vamos con el Chimborazo Llorón, otro título peculiar de una leyenda. ¿Por qué se llama el Chimborazo Llorón? En Riobamba existe un nevado que se llama Chimborazo y que cuenta la historia que cuando se torna de neblina alrededor del Chimborazo es un presagio de que va a suceder alguna catástrofe. O también caían bloques de hielo que se asemejaban a las lágrimas. Esa es la leyenda. ¿Y de qué se centra más esta leyenda? Humaniza a la naturaleza, convirtiendo a las majestuosas montañas en una deidad que siente y sufre, lo que refleja la profunda conexión espiritual de la comunidad en su entorno. La leyenda del Chimborazo Llorón se interpreta como una señal de tristeza o un presagio de desgracias. Vamos con la siguiente leyenda. Se titula El Tren Dorado. El Tren Dorado, el Tren Dorado es la historia de un tren que sale por por las noches y que se sumerge en el páramo. Dicen que consigo lleva el oro de los incas, ese tren está repleto de oro, pero que solamente ciertas personas de buen corazón pueden observar ese tren.
Solo son pocos los elegidos que pueden ver ese tren que se introduce por los páramos y se pierde. ¿De cuál es la esencia de esta historia? Cuenta la historia de un tren con oro que desapareció en los páramos. Esta leyenda se convirtió en una metáfora sobre el valor de la perseverancia y la creencia en que lo sagrado y valioso no está a la vista. Continuemos acá. Tenemos la siguiente leyenda. Los gritos de los muertos o del muerto. Este es algo, un mito o una leyenda, perdón, que hemos escuchado quizá alguna vez en nuestras vidas que nos decían nuestros abuelitos, nuestros papás, que cuando un alma está en pena, que no descansa en paz, que murió trágicamente, se escuchan los lamentos, los gritos de esa. Eso cuenta la leyenda. Son el lamento de almas en pena que no han podido descansar en paz. Esta leyenda reforzaba la importancia de los rituales funerarios y el respeto por los difuntos. Listo. Eso fue todo por hoy. Quería socializarles 5 leyendas que se están perdiendo aquí en Riobamba. Esto es un patrimonio cultural que no debería perderse, porque en sí se pierde una cultura, una tradición, y, y no son solo estas, son algunas. Yo he tomado 5 al azar que me parecen interesantes y que quería socializarlos y compartir con ustedes para que no surja ese desfase o esa extinción de estas leyendas, como surge con las lenguas, que también se extingue, ya sea porque sus hablantes dejan de hablarlo, igual aquí, ya sea porque los hablantes dejan de transmitir o de comunicar estas leyendas, entonces pueden estar en peligro de extinción. Y nuestro fin sería, nuestro propósito, nuestro objetivo es que se perseveren y que se sigan contando en estas leyendas. Vamos a ver.